Señores, bienvenidos. Esta es la quinta clase ya, la quinta clase de Excel. Y voy a seguir con lo que estábamos viendo ayer. Y aquí abro el documento, lo cual voy a proyectar en pantalla. Ahí está. Ya, ahí sí. Entonces, ayer lo último que vimos no era solamente hacer multiplicaciones, suma o resta, sino también poder multiplicar un valor que no esté en la misma posición o al lado del otro valor, sino que un valor que esté en otro lugar. Y para eso, lo que hacíamos era multiplicar un valor, no sé, un valor que tuviéramos ahí, e ir a buscar otro valor a otra celda dentro de la misma hoja. Y para hacer eso, y obviamente poder después deslizar esos datos, desplazarnos y que se copiasen de forma automática, había que dejar el valor de manera absoluta. Y para dejar el valor de manera absoluta, se presionaba el signo, perdón, la tecla F2 del teclado. Bien, y voy a borrar esto último, que eran los resultados de ayer, y los voy a hacer de nuevo. Miren. Entonces, necesito convertir la moneda extranjera a los siguientes valores. En este caso, la moneda chilena, que eran 30 pesos, necesito convertirlos a dólar. Y para hacer eso me dice que tengo que hacer una división, ¿no es cierto? Y ahí yo le explicaba que toda fórmula en Excel empieza con el signo igual. Y le digo que 30, el signo de división, por el valor del dólar. Y fíjense que todo esto lo voy haciendo clic con el mouse. Porque también a lo mejor en vez de hacerle clic con el mouse, puedo escribir, está en la B3 y escribo B3. ¿Ven? Que es lo mismo. Y presionaba Enter, ¿no es cierto? Y ahí automáticamente el Excel me arrojaba el valor. Bien, y si yo no quería hacer de nuevo la división, de colocar otra vez igual, B9 en este caso, dividido B3, podía deslizar el valor. Pero cuando lo deslizaba se generaba un error. Y era porque el valor a que yo estaba haciendo referencia, que era el dólar, al deslizar, obviamente el Excel también desliza las celdas hacia abajo. Y ya pierdo el valor original que era el del dólar. Para hacer eso entonces, ¿qué tenía que hacer? Dejar en este caso el B3 de manera absoluta. Y para eso se presionaba, ahí está, el F4. Dije F2 en delante, ¿no es cierto? Qué pájaro. Perdón, F4. Se presiona la tecla F4. Y al presionar F4 automáticamente esa celda queda con dos signos de peso. Uno delante de la letra y uno delante del número. Y presiono obviamente Enter. Y ahora sí, cuando deslice el valor, automáticamente la celda B3 no se desplaza, queda como anclada, ¿ven? Entonces yo por más que deslice, la celda B3 no se deslizó. Lo voy a hacer de nuevo acá con el euro. Le voy a decir igual que este valor me lo divida por el euro, por el valor del euro que tengo acá en la B4. Y a esa celda le voy a decir que sea absoluta, es decir, que cuando yo la desplace no se mueva, sea siempre la B4. Ya, F4, ¿eh? Entonces al deslizar, sigue siendo la B4 y sigue siendo siempre la B4, ¿eh? ¿Qué cambia? El primer valor, F8, F9, que sea B9 y B10, ¿ven? Sigue desplazando el valor, que está en color azul en este caso, ¿ya? Pero no así el valor que está de manera absoluta, que es el B4, la celda B4. Voy de nuevo abajo. Ya lo voy a hacer con una multiplicación. Igual, el 1.270.000 de pesos chilenos lo voy a multiplicar por el valor del euro. ¿Por qué? Por eso. Qué pajarón. O sea, yo, ¿por qué tengo valores que nada que ver acá? Ya, ahí sí, perdonen. Borré el valor que estaba acá. Voy a copiar estos mismos números. Ahí, para no confundirme. Ya, ahora sí, discúlpenme ustedes. Donde borré todo, me fijé que borré las fórmulas también. O sea, borré los números que no tenían fórmula. Ya. Para convertir los valores de dólar
en pesos chilenos, voy a hacer la multiplicación y voy a decir igual, $1.700 por, en este caso, el valor del dólar. Y para poder deslizar ese valor que presiono F4. Y al presionar F4, la celda B3 queda de manera absoluta. Y así puedo desplazar el valor. Y obviamente sigo haciendo referencia siempre a la celda B3. Lo único que me cambia va a ser en este caso el valor que está con el cual estoy multiplicando. Voy a hacerlo de nuevo acá con euro. Le digo igual, este valor de euro por el euro. Y le voy a decir que lo deje absoluto con F4. Enter. Y así puedo deslizar. Y la celda siempre va a hacer referencia, en este caso, al valor del euro. Bien. Ya, voy a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio 9. El ejercicio 9 me dice, y voy a anhelarlo Hola, acá. profe. Hola, hola. Dice, aplique los formatos para que su planilla se vea mejor. Vale. Primero que voy a hacer entonces, voy a aplicar un formato de bordes. Voy a aplicar a los títulos, los voy a poner en negrita. Negrita, ¿no es cierto? Y voy a ensanchar un poco esto de acá. Voy a seleccionar solamente estas columnas y las voy a ensanchar un poco. Ahí. Y obviamente las vamos a ajustar un poco hacia arriba. Clic, clic. Y ahí las ajuste, ¿ven? Vamos a cambiar el formato acá. Está en el formato condicional. Así. Y así también queda distinta. Bien, no queda fea esa. Eso, ya. Dice, aplique los formatos para que su unidad se vea mejor. Ya, listo, ahí se ve mejor. Complete los artículos desde el contador de relleno de la celda A7. Ah, artículo 1, entonces, ¿se acuerdan que escribimos art 1 o artículo 1? O puedo escribir completo. Artículo. Me comí la artículo 1. Enter. Y lo que hago, con el controlador de relleno, desplazo hacia abajo. Y automáticamente me enumera. ¿Por qué no presiono control? Porque como tiene un texto y un número, no necesito presionar control. Automáticamente el Excel entiende que debe continuar con el mismo texto, pero debe cambiar la numeración. Dice, recargo por tarjeta. Voy a sacar esa. Ahí sí, para que se vea. Ya. Recargo por tarjeta. Para calcular los porcentajes correspondientes a recargo con tarjeta y descuento por pago al contado, debe multiplicar el precio de lista, por el porcentaje correspondiente en cada caso. En cada caso. Debe combinar referencias relativas y absolutas, según corresponda. Las referencias absolutas es cuando yo presionaba F4 y dejaba la celda estática. Y las referencias relativas es que en este caso era como quedaba el texto en azul, que yo en el fondo me deslizaba, pero seguía deslizándose en este caso el valor. Y lo voy a hacer acá nuevamente. Le voy a decir, recargo por tarjeta va a ser igual al precio de lista por el 10%, ¿no es cierto? Y eso le voy a decir que es absoluto presionando el F4. Y presiono Enter. Oh, el Excel, si ustedes se fijan, hizo todo solo. Me hizo todos los cálculos. Por la sencilla razón de que el Excel, ahora que yo le dije que era una tabla, le di un formato como tabla, perdón, automáticamente entiende que todos estos valores van a ser iguales al de arriba. Solamente por dar un formato como tabla, ¿ven? ¿Ya? Ahora, como no quiero avanzar mucho, ¿se acuerdan que la vez anterior dije, le quise sacar el formato y no me dejó? Claro, era porque tenía que sacarlo de acá de vista diseños. Ya, de acá se saca. Y uno aquí cambia la forma y todo, pero no voy a entrar en ese detalle, ¿bien? Ya. Prosigo.
Dice descuento por pago, descuento por pago contado. Y descuento por pago contado va a ser igual, como dice abajo, el precio de lista por el descuento al contado. Y obviamente para poder deslizar la celda hacia abajo lo voy a dejar de manera absoluta con el F4, ¿no es cierto? Y presiono Enter. Y el Excel, como es inteligente y estoy trabajando con un formato de tabla específico, automáticamente el Excel me hace el cálculo hacia abajo, ¿ven? Si ustedes incluso se fijan, no me aparece el nombre de la celda, me aparece el precio de lista, que es el nombre de la columna. Bien, continúo. Precio final con tarjeta. Voy a leer qué significa. El precio final con tarjeta se obtiene sumando el precio de lista más el resultado obtenido con el recargo por pago de tarjeta. Entonces esto va a ser igual a la suma del precio de lista más el recargo con tarjeta, ¿no es cierto? Fíjense que no me dan los nombres de la celda y en este caso me da el nombre que le asigna automáticamente esta tabla. No debía haberlo hecho así para que no se confundieran, pero en el fondo es lo mismo que decirle B7 más C7. La diferencia es que el Excel automáticamente me está poniendo un nombre nomás en las celdas. Y presiono Enter y me lo hizo automático, ¿ven? Precio final del contado. El precio final del contado se obtiene restando el precio de lista. El precio de lista, el resultado obtenido se descuenta con pago al contado. Ah, disculpen ustedes. Es cuando pago al contado me lo descuenta. Entonces, a ver, el precio de lista menos el pago al contado. Enter. Y ahí me lo descuenta. Bien. Y ahí está hecho este ejercicio. ¿Ven? No tiene mayor complejidad. Pero, como trabajé con tablas con formato y me dio los resultados automáticos y no quiero que ustedes se confundan, voy a deshacer todo. Y lo voy a hacer de nuevo para que se vea bien. ¿Les parece? Y miren lo que voy a hacer. Desde la flecha de retroceder, puedo ir uno por uno, haciéndole clic y retrocediendo. O simplemente, en este menú desplegable que aparece al ladito, me dice hasta dónde quiero cambiar. Hasta acá. Y ahí está, ¿ven? Y ahí continúo, ¿ven? Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Pero esta vez no le voy a dar un formato para que no nos compliquemos todavía. Bien, entonces, artículo 1. Vamos a poner artículo 1. Y voy a deslizar, ¿no es cierto? Deslizo. Y ahora voy a ampliar para que se pueda ver mejor. Ahí. Dice recargo con tarjeta va a ser igual al precio de lista por el recargo con tarjeta. Y lo dejo de manera absoluta con el F4. Si ustedes se fijan, ahora me aparece el nombre de la celda y no me aparece el precio de lista acá, el nombre que le asignaba automáticamente el Excel. ¿Y por qué no me aparece? Porque ya no estoy trabajando con este formato, con el formato de tabla. Y obviamente tampoco me hace relleno automático. Lo voy a hacer de nuevo acá abajo. Igual el precio de lista que corresponde, porque estamos trabajando con el artículo 2 ahora, por el recargo por tarjeta que da el 10% y lo dejo de forma absoluta ese valor. Ahí está. Con los signos de peso delante de la letra y delante del número. Y presiono Enter. Y obviamente, si deslizo, va a ser la misma multiplicación en todas las celdas. Esta es una referencia absoluta, es una referencia absoluta y esta es una referencia relativa. Es relativa porque a medida que yo voy bajando, me va cambiando, ¿ven? Solamente me va cambiando el valor que está al costado izquierdo. Me cambia, ahí me cambió, y ahí me cambió, ¿ven? No así el B3, porque el B3 en todos los dejé de manera absoluta, que fuera siempre una multiplicación por el B3. Voy a hacerlo de nuevo acá. Descuento por pago al contado va a ser igual al precio de lista por el descuento al contado. Y lo dejo de manera absoluta. Y presiono Enter.
Y ahí está, ¿ven? Queda el valor relativo porque se va desplazando y queda la celda absoluta porque siempre va a ser la misma, que en este caso es B4 ahora. Y ahora sí, cuando deslizo, me arroja el resultado. Si ustedes se fijan, el único que va cambiando es el precio de lista, porque el valor que tiene descuento al contado siempre es el mismo. Bien, el precio con tarjeta entonces, y decía que era igual al precio de lista más el recargo porque la persona pagó con tarjeta. Y presiono Enter para que me dé el resultado. ¿Por qué no hago una referencia absoluta acá? Por la sencilla razón que constantemente yo quiero ir sumando hacia abajo estos valores, este con este y estos dos valores, así sucesivamente. Y no quiero que este valor me lo sume siempre con el mismo. No, quiero que me vaya sumando hacia abajo. Por eso no lo dejo de manera absoluta y lo dejo los dos como valores relativos. Y deslizo hacia abajo y me va a dar los valores obviamente y me va a seguir sumando. ¿Ven? Me suma automáticamente hacia abajo los valores, que es lo que hemos visto anteriormente. Precio final del contado va a ser igual al precio de lista menos el descuento porque pagó al contado la persona. Y ahí está, y lo deslizo, ¿ven? Ahora, como todo esto son valores, voy a editar las celdas. Las selecciono todas. Le digo que tienen el signo de peso y no tienen decimales. ¿Ven? Y ahí están. Y todas quedaron con el signo peso. Bien. Y obviamente si quiero le puedo aplicar color. Un color, ¿ven? Hasta ahí espero no tener mayor complejidad. Continúo con este. Si ustedes se fijan, aquí les mandé la hoja, acá puse IVA 21% y acá el IVA dije, no, pues es 19 y lo cambié a 19. Ya, son esos pequeños detalles de edición que no lo alcancé a terminar el día que estaba haciendo los ejercicios. Pero bueno, ya. Trabajemos con este ejercicio. Ahora, ¿qué tiene diferente este ejercicio a los demás? Que ahora me incluye 3 ítems nuevos que están acá abajo, que los vamos a ver después. Estos valores que están acá, obviamente, no es el precio real y le voy a quitar los decimales. Es un precio que puse al ojo nomás para no trabajar con números tan grandes. Piense que estamos hablando con números pequeños para no complicarnos. Ya, y me dice que el IVA tengo que multiplicar el precio por el 19%, ¿no es cierto? Igual el precio lo voy a multiplicar por ¿qué valor? Por el 19%. Y fíjense que lo que hice, lo mismo que le mostré otra vez. Yo escribí el 19%. No le hice clic a ninguna celda porque el 19 no lo tengo escrito en ningún lado. Entonces, ¿qué hice? Yo escribí B6 por 19%. Y presiono Enter. ¿Ven? Y ahí me da el valor. Si yo deslizo el valor, fíjense que se mantiene el 19. Se mantiene el 19. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Deslizar el valor sin ningún problema. ¿Ven? Y ahí está. Entonces, repito. ¿Qué fue lo que hice? Le dije igual el precio por 19%. Y ahí me lo indica, ¿no es cierto? El IVA 19% es multiplicar el precio por el 19%. Yo multiplico el precio por 19%, ¿ven? Puedo multiplicarlo como lo tienen en algunos lados por 21. Por, no sé, multiplicarlo por un 11,7%, no sé. Pero en este caso por 19%, que es el IVA. Y presiono Enter. ¿Ya? Y obviamente el valor como está, listo, lo voy a deslizar hacia abajo, cosa de no tener que estar escribiendo constantemente o constantemente estar multiplicando este valor por 19, este valor por 19, esta celda por 19, esto, bueno, ¿ya? La idea es automatizar los tiempos y Excel lo permite hacerlo. Precio contado.
Precio contado es el precio más el IVA. Precio contado va a ser igual al precio más el IVA. Va, le puse por. Más el IVA. Clic. Bien. No tiene nada complejo eso. Enter. Y puedo deslizarlo, ¿cierto? Lo hice de nuevo. Va a ser igual al precio, que en este caso lo tengo en el B7. B7. Fíjense que ahora le escribí B7. No le hice un clic con el mouse. Más el otro valor que está en C7. C7. Entonces, puedo hacerle clic a los valores que necesito que me sume o puedo escribirlos. Y le digo qué celdas quiero que me sume. De nuevo, igual este valor que está en el B8 más el valor que está en la C8. Ahí está. Enter. De nuevo, igual el valor que está en la B9, y lo voy a escribir ahora, B9 más el valor que está en la C9. Fíjense que estoy haciendo referencia a las filas y columnas, o columnas y filas, ¿ya? Enter. Y obviamente deslizo para que automáticamente el Excel me sume los datos, ¿ya? El interés del 10%. Calcula el 10% del precio contado multiplicando el precio multiplicado por el 10%. Es decir, el interés va a ser igual al precio contado por 10%. Eso es el interés. Voy a aplicar el interés al precio contado, le voy a aplicar un interés de 10%. Y obviamente lo voy a deslizar para que automáticamente todas mis celdas tengan este valor. ¿Ya? Continúo. Precio con interés. El precio con interés hay que sumarle el precio contado más el interés. Es decir, va a ser igual al precio contado más el interés. Enter. Y ven que estoy haciendo súper simple el proceso de suma. Súper simple. Porque recuerden que otra forma que les mostré que se podía sumar, que los que recuerdan, era escribiendo suma. Suma y voy a seleccionar los dos datos que necesito. Enter. ¿Ven? Es lo mismo. Estas dos formas de sumar son iguales. Obviamente, la que más conviene hacer para irse a un tema de seguridad, ¿ya? Es hacer esta opción de suma, porque así sé bien qué valores estoy sumando, porque lo estoy seleccionando. En este caso a veces me puedo equivocar y cuando sumo, en vez de presionar esta celda, presioné esta otra, se me corrió el mouse, o esta, y la suma me varía. Y obviamente si me varía esta suma, cuando deslice me va a variar todo. Bien, pero eso, no los quiero complicar con ese detalle. A medida que vayan practicando se van a dar cuenta cuál les acomoda más a ustedes y les es más rápido. Ya, valor en 24 cuotas. El valor en 24 horas, 24 cuotas, es dividir el precio con interés por 24. Es decir, va a ser igual al precio con interés dividido en 24. ¿Por qué 24? Porque son 24 cuotas. Es decir, que cada cuota me va a quedar de 2.151,67 pesos. Fíjense que el precio principal eran 39.000 pesos. Se le aplicó el IVA. Y ahí está, si lo pagara contado. Pero estoy aplicando un interés de 10%. Ya ese valor con interés, acá me queda. Y ahora si lo quiero pagar con cuota, me da este otro valor, ¿ven? Y este valor entonces era igual el precio con interés dividido 24, que son las cuotas. Y ahí está. Y obviamente lo voy a deslizar. Wow. Y ahí queda, ¿eh? Ahora, el valor en 36 cuotas. En 36 cuotas quiere decir que esto va a ser igual al precio con interés, pero ahora dividido en 36, que son las cuotas. Enter. Y obviamente deslizo para que me dé los resultados. Hasta ahí, esto ya lo hemos visto, lo hemos repasado varias veces, así que sería bueno que cuando estén en su computador o frente a su computador lo ejercitaran. ¿Ya? Por eso lo ideal es que si ustedes me mandaron su correo, los que nos enviaron, yo le envié este archivo
completo con todos estos ejercicios. Bien, continúo. Totales, suma los totales de cada columna. Función suma o autosuma. Entonces puede ser igual. Suma, ¿no es cierto? Y que me sume todos estos valores. Cierro paréntesis, enter. O la función, como me dice ahí también, autosuma. Que me ubico en la celda donde necesito la autosuma y presiono el autosuma. Bien. Y presiono enter. Ahí envío el archivo para que me mandó el correo, se lo envío inmediatamente, ¿ya? Cuando tengamos la pausa, lo hago. De nuevo, el precio al contado lo voy a sumar igual, suma, paréntesis, y selecciono todos los datos que quiero sumar, ¿ven? Lo hago con el mouse. Enter. Y ahí me da. Y obviamente hacia el lado, ¿qué hizo? Mira, el Excel se mandó los carriles solos, ahí sí. Ya, y ahí lo sumé. Ahora, no solamente puedo usar la función igual suma, sino que el autosuma. Esa es la idea de usar este botón. Y al presionar enter, por qué pesado. Esto lo hace el Excel de forma automática porque me dice que estoy haciendo una suma simple, pero no. Ya, precio por interés, autosuma, presiono. Oh, me falta este valor, ¿ven? Fíjense que cuando me dice la autosuma, y lo voy a presionar de nuevo, no me está sumando ese valor. Entonces ahí tengan cuidado con eso, porque eso nos lleva a cometer un error gravísimo. Entonces, ¿qué hago? Y qué bueno que me sucediera. Para ampliar el rango de suma, fíjense que me voy a ubicar en uno de estos bordes, y amplío la suma. ¿Ven? Y amplío la suma. Y automáticamente este cuadro, esta fórmula que está acá, fíjense cómo varía. F7, F6. Enter. Qué pesado el Excel da para hacer eso. Y acá, está bien, ¿ya? Entonces, obviamente, para no complicarnos más, este valor lo deslizo hacia el lado, para que me dé las sumas de manera automática, ¿ven? Y lo vamos a poner en negrito, para que cambie. Y le vamos a dejar los decimales. Hasta ahí no hay nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol, como dicen. Aquí donde cambiamos. Dice, mayor precio con interés. Precio con interés. ¿Cuál es el valor, el mayor precio? Para calcularlo necesitamos hacer la función MAC. Y aquí hay otra función. Esta función se llama la máxima. Descubrir el valor máximo dentro de un rango de celda y me dice cuál es el valor más grande. Para eso es la función MAC. ¿Y cómo se usa? Igual MAC. ¿Ven? Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. ¿Ya? Porque solamente me va a hablar de valores, de números. Igual MAC. Abro paréntesis y le digo, ¿cuáles van a ser mis números? En este caso puedo ir seleccionar el número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, punto y coma, etc. O, al igual que la suma, puedo decirle que... ¿De cuál era? Del precio con interés. Y le digo que desde aquí hasta acá, al igual que la suma, lo puedo seleccionar, ¿ven? Selecciono y cierro paréntesis y me va a decir que el valor máximo de toda esta columna es 87.179. Y si yo busco, tengo el 82, este es menor, 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 87, aquí está que es mayor, y no hay ninguno que sea mayor a 87, ¿ven? Automáticamente me dio el valor mayor. ¿Con qué función? Igual MAC, máxima, F6 a F16, porque seleccioné ese rango de datos. Bien, esto lo vamos a seguir practicando más adelante por si acaso. Miren, lo voy a hacer acá abajo, de nuevo. Y lo voy a hacer con el precio al contado. ¿Vale? De todos estos precios al contado, ¿cuál es el precio al contado mayor? Igual MAC de máxima. Y le digo, de todos estos datos que tengo acá, y lo estoy seleccionando, ¿cuál es el valor mayor? Cierro paréntesis y presiono Enter, ¿ven? Y el valor mayor de esta columna es 79.254. Y si lo empiezo a buscar, tengo el 74, 79, ahí está. Y después no tengo ninguno mayor de 79, ¿ven?
Para eso es la función MAC. Me arroja el valor máximo de una serie de datos. Bien, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, quiero saber dentro de todos mis alumnos cuál tuvo el mejor promedio. Obviamente, para no estar buscando uno por uno, si tengo 40 alumnos, aplico igual MAC, pum, y le digo, necesito buscar este valor, el mayor. Y el Excel automáticamente dice, el mayor promedio es un 6,4. Bien, para eso es la función MAC, el valor mayor que tengo. Pero lo vamos a ver después. Y acá tengo, ahí varios para verlo, ¿eh? Vamos a ver después. Ya, lo sigo. El promedio, valor en 24 cuotas. Dice promedio, valor en 24 cuotas, aplica la función promedio. Otra función nueva, a ver, igual, promedio, y voy a aplicar promedio solo, fíjense que hay varias combinaciones de promedio, pero solamente lo que es promedio, abro paréntesis, ¿de qué? Del valor de las 24 horas, y voy a seleccionar, al igual que en la suma, que en este caso es promedio horas, selecciono. Cierro paréntesis y presiono Enter. El valor promedio ya es 2.200,31. Es el valor promedio que yo, de todas esas cuotas, se paga. Es decir, que si yo vendiese todo esto, en promedio mensualmente me van a estar llegando unos 2.200. Ese es el promedio. Puedo hacerlo también con promedio de notas nuevamente. Tengo todas las notas de mi alumno y aplico la función igual promedio. Les digo que tengo todas estas notas y me arroja el promedio de esos cursos. Bien. Lo mismo acá, lo repito acá abajo. Igual, promedio, abro paréntesis y le digo el promedio de estas cuotas de acá, de las valor en 36 cuotas. Selecciono todos los datos, cierro paréntesis y presiono Enter. Ya está, el valor promedio es 1466. Bien, dos fórmulas nuevas, perdón, dos funciones nuevas. La función MAC, que me da el valor máximo, y la función promedio, que me da el promedio de un rango de datos. A ver si avanzamos al tiro. Sí. Miren, aquí vamos a repasar lo que vimos ahora en las nuevas funciones. Voy a eliminar estas dos columnas para que no se vea tanto. Voy a poner agrandar la hoja. Que se vea todo. Ya. Así como ya conocemos la máxima, el promedio, acá tengo otras funciones. Las funciones para contar. Y donde yo puedo contar los datos que tengo, puedo contar las letras que tengo, puedo contar los espacios en blanco, puedo contar valores si son mayores o menores a un dato específico, o puedo contar cuántas palabras tengo, cuántos textos con palabras. Y esta función se llama contar. Y tiene varias funciones que son similares. El contar, contara, contar punto blanco, contar punto sí y contar punto sí que lo repetí abajo. Bien, voy a hacer el primero, miren. Necesito la cantidad de celdas que contienen datos con números. A ver, ¿cuántos tienen datos con números? 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 celdas tienen número? Veamos, ¿cómo lo hago? Igual, contar. Y le digo cuáles son mis datos y voy a seleccionar todo el rango de datos. Miren, ya no estoy seleccionando una columna, estoy seleccionando todo un rango de datos. Y que en todo ese rango de datos me cuente cuántos números tengo. Cierro paréntesis, presiono Enter y me da obviamente el valor 5. Voy a agrandar la letra. Ahí. ¿Ya? Incluso ahí les puse cómo era la función. Considera números enteros, decimales, porcentajes y fecha. Todo lo que tenga número me lo va a contar dentro de un rango de celdas. Bien, para eso es la función contar. Me cuenta todos los números. Tengo la función ahora contara. La función contara cuenta todas las celdas que tienen algo escrito y que no estén vacías. Entonces, ¿cuántas celdas tengo algo escrito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Estará bien? Veamos. Entonces, igual contara cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango. Abro paréntesis. Selecciono los datos.
Cierro paréntesis, presiono Enter. ¿Ven? Y ahí me dio. Devuelve 10. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el contara me va a contar todas las celdas que yo selecciono si es que tienen un dato. Bien, para eso es. Cuéntame todo este rango de celdas y si contienen un dato, dime cuántas son. Son 10. Otra función. Igual contar punto blanco, abro paréntesis, y voy a contar, quiero que de esta cantidad de celdas que están acá, me cuente cuántas celdas están en blanco. Y si yo las cuento manualmente, a ver, tengo una en blanco, dos en blanco. Veamos si es verdad. Después de cerrar paréntesis, presiono Enter. Y claro, me da 2, ¿ven? Devuelve 2, que es la cantidad de celdas en blanco o celdas vacías. ¿Qué pasa si yo solamente ahora borro la palabra sopa? ¿Qué pasará con estas celdas? Veamos, voy a borrar sopa. Clic. Fíjense que automáticamente el contar sigue siendo 5 porque me sigue contando la cantidad de celdas que tiene el número. El contar varía porque dice que, celdas que tienen texto ahora no son 10, son 9. Recuerden que borré esta palabra. Y que me cuente los blancos, obviamente ahora como hay otra celda en blanco, me la contó. Automáticamente, ¿ven? El ES en ese aspecto entiende que tiene, cuando ustedes le dan una función, que a pesar de que los valores dentro de esa función cambien, el Excel automáticamente tiene que generar la suma, o generar en este caso el contar, o generar el promedio, lo hace automáticamente. Vuelvo atrás. Dejar la palabra suma, ¿ven? Entonces, yo puedo tener mis funciones hechas. Tengo mis funciones hechas, pero necesito cambiar un dato. Ni un problema. Uno puede cambiar los datos porque a pesar de eso el Excel entiende que la fórmula debe cambiar si mis datos cambiaron. Ahora, y aquí a lo mejor nos colocamos un poco más complejo. Que me cuente la cantidad de números menores a 10. Entonces va a ser igual contar punto si, le estoy dando una condición, si cumple esta condición que cuente. Abro paréntesis, selecciono el rango de datos, que necesito que me cuente si, y fíjense que me dice rango. Claro, el rango es el rango, todas mis celdas. Separado por punto y coma, ¿no es cierto? Ahí está el dibujito punto y coma, o sea, me muestra que es punto y coma. Me dice cuál es el criterio. El criterio que los valores sean menores a 10. Cierro comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Para que el Excel entienda que lo que está dentro de estas comillas, que es el menor a 10, lo busque. Y cierro paréntesis. Y presiono Enter. Y automáticamente, menores a 10, me devolvió. ¿Por qué me devuelve 3? Es la cantidad de números que encontró que cumplen esa condición. Son 3, dice, que son menores a 10. 1, 2. ¿Y cuál otro menor a 10? Acá no tengo nada escrito. Nada escrito. ¿Qué fue eso? No, disculpen. Mi gato saltando en el techo. ¿Ya? Me cuenta si los valores son menores a 10. A ver, me habrá contado el 70. Voy a borrar el 70. Claro, me contó el 70. Menor a 10. Que no debía haberlo hecho el ex. ¿Ya? ¿Qué es menor a 10 me dice? Menor a 10, tengo 3 números. Ahora, no solamente puedo decirle que me cuente los que son valores menores a, sino que también me cuente cuántas letras tengo o cuántas palabras, y puedo buscar dentro de un rango de texto cuántos González tengo, cuántos Soto, cuántos Pérez, como decían los prisioneros en sus canciones, cuántas personas tengo en una lista de datos, en una base de datos gigante de datos, cuántas personas tengo que son González. Bien, pero en este caso voy a decir que me cuente o me devuelva el valor cuántos tienen la letra C o empiezan con letra C. Entonces va a ser igual contar punto si, abro paréntesis, selecciono el rango de datos, punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? Comillas, que sean iguales a la letra C. Es decir,
que tengan la letra C. Y el asterisco en este caso va a simbolizar que da lo mismo que sea casa, comida, coyote, canguro, correo. Lo ideal es que tenga la letra C al principio. Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Y obviamente me arroja 2 por la sencilla razón de que la palabra casa y perro empiezan con C. ¿Ven? Puedo decir en vez de la letra C, los que empiezan con la letra P. Y en este caso es uno solo, perro. Si coloco otra palabra, pollo por ejemplo, empieza con P, sí, y automáticamente me la cuenta, ¿ven? Entonces, el contar me va a permitir contar números, me va a permitir contar celdas vacías, celdas con datos, me va a permitir contar datos específicos dentro de un rango de celdas que yo seleccione. Bien, para eso es el contar. Ahí sí. Es contar, solamente la función contar y un promedio por ahí. Bien, esta función me arroja el listado de trabajadores que tengo, el sector que tengo, el sueldo, el estado y los hijos que tienen, si es que tienen hijos. Ya, marketing, administración, marketing, recursos humanos, administración, marketing, recursos humanos. Bien, esas son las siglas por si acaso del sector. Y el primer dato que me pide cantidad de empleados sin hijos. Entonces yo puedo decir, sin hijos son, a ver, tiene hijo, 1, 2, no, 3. Le puedo decir, son 3 sin hijos. Pero si son 1000 trabajadores, voy a estar contando los 1000 trabajadores que no tienen hijos. No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula para contar blancos? ¿Se acuerdan? Y vuelvo atrás. ¿No es cierto? ¿Que necesito cuál lo puedo contar blancos? Y ahí está, ¿ven? Contar blanco. Entonces le voy a decir igual contar. Y fíjense que no voy a escribir toda la fórmula contar punto blanco, sino que donde está acá, clic, y le voy a hacer doble clic, clic, clic. Y automáticamente me arroja la fórmula, ¿eh? Le sale la función, perdón, la función. Contar blanco. Y le digo, ¿cuál es mi rango? Que me cuente los blancos de la columna hijos, pues, obviamente, de toda esta columna. Si fuese más larga la columna, obviamente, perdón, si fuese más larga la columna, selecciono toda la columna hacia abajo, ¿no es cierto? Pero en este caso, la columna es corta. Son pocos datos. ¿No es cierto? Contar punto blanco, que me cuente dónde está la columna hijos, de G3 a G9. G, columna G, fila 3 a G, fila 9. G9. Por eso G3 a G9. Presiono Enter y me da que voy a ampliar el tamaño y lo voy a centrar. Ahí me dice que 3 de mis empleados no tienen hijos. ¿Ven? Simplemente con un contar punto blanco. No tiene mayor complejidad que eso. Ahora, todo lo contrario, contar cantidad de empleados con hijos. Y vuelvo al ejercicio anterior. ¿Cuál de todas estas me servirá para contar cuántos trabajadores tengo con hijos? Me puede servir el contar simple, que considera los números. Sí. Puedo usar el contara, es decir, que cuente todas las celdas que tienen algo escrito. También. Y aquí puedo usar estas dos celdas. ¿Ya? Así que si dijeron la celda contar, perdón, la función contar o la función contara, las dos son válidas. Bien. Entonces, igual contar. Y fíjense lo que voy a hacer. Donde está contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Clic, clic, contar. Y le voy a decir, obviamente, que me cuente nuevamente de G3 a G9, cierro paréntesis y presiono Enter. Me dice que cantidad de trabajadores con hijos son 4. ¿Ya? Entonces, pequeño repaso. Contar blanco me va a contar todas las celdas dentro de un rango de celdas que tienen datos en blanco. Y el contar me va a contar todas las celdas que contengan algún dato, en este caso numérico. Ahora, cantidad de empleados del sector marketing. Hoy. Entonces, tengo que preguntarle al Excel cuántos de mis trabajadores trabajan en el sector marketing. A ver, 1, 2,
3 trabajan en marketing. Ah, puedo poner directamente 3. Pero si son 1000 trabajadores, repito lo mismo, si son 1000, 100 trabajadores, no voy a estar contando los 100 trabajadores, más cuando el Excel lo puede hacer de forma automática y rápida. Así que no, lo vamos a hacer con una función. ¿Qué función me servirá para contar cuántos trabajadores tengo en marketing? Si ustedes se fijan, la que me permite hacerlo es la función contar.si y me devuelvo. Le voy a decir igual con... y voy a llegar hasta ahí. Contar.si, ahí está. ¿Ven? Contar.si, la selecciono contar.si, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Y cuál es la condición dada? Que sean de marketing, ¿no es cierto? Porque ahí me lo pide. Contar.si, clic, clic, ahí está. ¿Cuál es el rango? Obviamente no voy a seleccionar todos los datos, voy a seleccionar solamente los del sector. Los del sector. Y ahí seleccioné solamente los datos del sector, de C3 a C9. Punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque ahí me detalla qué es punto y coma, para pasar al siguiente valor punto y coma. Y yo les decía que depende, que me ha pasado que hay algunas personas que tienen un Excel distinto, versión distinta, anterior, que en vez de punto y coma les pide una coma. Y eso solamente es la configuración que ustedes tienen en su teclado, ya, para que no se compliquen. Entonces cuando estén haciendo fórmula, fíjense que si le aparece un punto y coma como a mí, o una coma. Si le aparece un punto y coma, escriben punto y coma. Si le aparece una coma, escriben la coma. ¿Bien? Ya, porque me ha pasado otras veces que me dicen, pero las fórmulas no salen, están malas. No, es tan simple como justo a ti en tu computador tienes para colocar comas, no punto y coma. Bien, ya. ¿Y cuál es el criterio? Y el criterio, ¿cómo lo poníamos? Entre comillas, ¿no es cierto? Y ahí abrí comillas. Esta comilla está en el botón o en la tecla número 2, pero arriba. Por ende, debo presionar la tecla Shift y el 2 para que me arroje esta comilla doble. ¿Y cuál es el criterio? Marketing. ¿Y cómo se abriría marketing? MKT. Cierro comillas. Y algo que no les había mostrado, que yo no necesariamente a veces que cierre el paréntesis, porque el Excel sabe que al final ahora viene un paréntesis. Así que solamente presionando Enter, miren, el Excel me cerró el solo paréntesis, porque asume que viene un paréntesis. Lo cierra el solo, ¿ven? ¿Cómo fue? Llegué hasta ahí, ¿no es cierto? Y en vez de cerrar yo el paréntesis, le presioné al tiro el Enter. ¡Pum! Y el Excel me cierra el Enter solo. Y me dice que gente que trabaja en el sector de marketing son 3. Son 3 personas que trabajan en marketing. ¿Ya? Ahora, siguiente. Me dice, voy a checar un poco el texto para que se alcance a leer. Ahí está. Amplio. Ya, cantidad de empleados con sueldo superior a 1000. Uy, parece que tengo varios. A ver, pero voy a sacar los decimales para no enredarnos, ¿ya? Ahí sí. Cantidad de empleados con sueldo superior a 1000. Entonces, vuelvo al ejercicio anterior. ¿Cuál de todos estos contar me servirá? El contar punto sí, ¿no es cierto? Otra vez, voy para acá. Igual, contar. Acá está. Clic, clic. Punto sí. ¿Cuál es el rango? El rango de los sueldos, obviamente. Punto y coma. Y el criterio va a ser, y lo pongo entre comillas, mayor a 1000. Cierro comillas. Ahí sí, me equivoqué yo de botón. Cierro comillas. Puedo cerrar paréntesis o presionar Enter. Y voy a presionar automáticamente Enter. Y superior a 1000 me dice que son 2. Ah, que yo me equivoqué, po. Fíjense en qué me equivoqué, a ver. Si lo pueden adivinar ahí, no es necesario que respondan. Pero me equivoqué en esto. Ahora sí. Que sea mayor a 1000. ¿Ven? Yo me equivoqué. Y ahora si presiono Enter y me dice que mayor a 1000 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los trabajadores mayor a 1000. ¿Se ve la diferencia en un signo, en un símbolo? En este caso entre mayor y menor. Solamente al escribir el igual para distinto lado genera todo un error. Que sea mayor a 1000. Enter. Y ahí están los 5. Cantidad total de empleados.
Necesito que me cuente la cantidad de empleados. Ah, pero si los empleados yo los cuento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Pero si son 1000. No va a estar contando los 1001, 1002 empleados que son. No. Entonces, cantidad de empleados. ¿Qué función ocupo para contar la cantidad de empleados? ¿Puedo usar que me cuente las celdas que tienen número? No sé, yo creo que no. ¿No es cierto? ¿Puedo usar la contara, es decir, que cuente todas las celdas que tienen algo escrito, que no estén vacías? Si esa puedo usar, ¿no es cierto? Entonces igual, conta, ahí está, contara. Y esta cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango. Clic, clic a contara. Puedo colocar el valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 3, o puedo simplemente, igual que la suma, seleccionar un rango de datos. Y ahí selecciono el rango de datos que me cuente cuántas celdas tienen algo escrito o tienen un valor adentro. Puedo cerrar paréntesis o puedo simplemente no cerrar paréntesis y presionar el enter en este caso. Y me toma y me dice que en total son el recuento 7 trabajadores, 7 trabajadores. Perfecto. Hasta ahí no hay mayor complejidad. Total de sueldos. Oh, ¿qué es lo que tengo que hacer en total de sueldos para saber cuánto es el sueldo total de todas las personas? Una suma nomás. Sumar. Y sumo los sueldos. ¿Ven? Ahí están. Sumo todos los sueldos. Bien. Puedo cerrar paréntesis o no cerrarlo, ¿no es cierto? Y presionar el enter. Y ahí me dice, voy a quitar los decimales. El total de sueldo es 15.420. Bien. Pequeño repaso. Para contar la cantidad de empleados sin hijos, usé la función que me cuente las celdas en blanco de la columna donde están los hijos. Y que me cuente contar punto blanco, ¿no es cierto? Y me arroja todas las celdas que están en blanco. Que en este caso son 1, 2 y 3, ¿no es cierto? 3. Ahora, si quiero contar la cantidad de empleados con hijos, le digo que me cuente un contar, porque el contar me cuenta las celdas que contienen, en este caso, un valor numérico. Y me dice que hay 1, 2, 3, 4. 4 personas o 4 trabajadores tienen hijos, a ver. Exacto, 4 personas tienen hijos. Ahora, y acá nos complicamos un poco más. Cantidad de empleados del sector marketing. ¿No es cierto? Y acá está lo del sector marketing. Pero para hacerlo le aplico un contar, punto sí, que me cuente dentro de este rango el texto MKT de marketing, la abreviatura de marketing, ¿no es cierto? Que me los cuente. ¿Cuántos son en total? 3 personas. Bien. Después me dice cantidad de empleados con sueldo superior a 1000. Y apliqué la fórmula, esa es la función contar.si. Y el contar.si le arrojo el rango de datos que necesito y le digo que sean mayor a 1000. Bien, mayor, porque la abertura está para este lado, mayor a 1000. Si estuviese al revés, sería menor, porque está acá es menor, menor a 1000. En este caso yo lo que necesito es mayor a 1000. Siempre me recuerda al Pac-Man esta figura. Ya, mayor a 1000. Presiono Enter y automáticamente me dice que los mayores a 1000 o que tienen un sueldo superior a 1000 son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. ¿Ven? Y ahora la cantidad total de empleados. Y aplico la función contara. Que el contara lo que hace me cuenta todas las celdas que tienen un dato. Y le digo que me contara este rango de celdas y me diga cuántas tienen datos. Que en este caso son 7. Pero ¿qué pasa si un trabajador se me va? Se me va Daniel. Jadwe. Ah, no. Se me va Daniel. Si yo borro a Daniel, automáticamente el Excel, mire lo que hace. Ya no tengo 7 empleados, tengo 6, pues si se fue uno, ¿ven? Vuelvo atrás. Automáticamente, yo al borrar un dato, me va a variar, en este caso, el contar a que hizo el Excel. De forma automática, voy a borrar a otra, voy a borrar a Alberto. Si yo borro a Alberto, cambian mis trabajadores a 6. Deshago. Ahí, con el botón de deshacer. Deshacer, 6. ¿Ya? Igual sucesivamente, por ejemplo, Cecilia fue mamá, ¿ya? Y tuvo un hijo.
Si agrego un hijo, fíjense los valores que va a pasar acá. ¡Pum! Cambió. Ahora empleados sin hijos son 2 y empleados con hijos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Independiente de la cantidad de hijos que tienen, son 5. ¿Ven? Voy a deshacer. Pregunta, a ver. Si necesito saber cuántos hijos en total tienen mis trabajadores, ¿qué tengo que hacer? Total de hijos. Total de hijos de todos mis trabajadores. ¿Qué puedo hacer? Tan simple como, chicos, una suma. Sumo los hijos, toda la columna de hijos, los sumo. Y me da, en total, mis trabajadores tienen 10 hijos. Todos mis trabajadores en total son 10 hijos. Entonces, cuando quiero hacer el paseo de fin de año o la fiesta de Navidad, tengo que considerar a 10 niños. Más los amiguitos, los primos, los hijos de, los parientes de y todo eso, y se arma la media fiesta de Navidad. Suele pasar. ¿Ya? Entonces, en este caso, son 10 niños. ¿Ven que es simple? O puedo decir que me cuente, oye, ¿cuánta gente? A ver, total trabajadores casados. Y mire lo que voy a hacer. Voy a deslizarme hacia abajo y en vez de casado voy a editar el valor y voy a colocarle solteros. Entonces, yo acá quiero que me diga cuántos de todos mis trabajadores están casados y cuántos están solteros. ¿Cuál ocupo? Contar puntos sí, ¿no es cierto? Entonces le digo igual contar puntos sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Y cuál es la condición dada? Que estén casados. Contar puntos sí, el rango va a ser este. Y le digo cuál va a ser mi criterio, entre comillas, casado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y al presionar Enter, automáticamente me va a contar cuántos son los casados. A ver, son 3 casados. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué me arroja 3? A ver, ¿se dan cuenta cuál es el error o no? Porque uno está casado y la otra está casada. Entonces, como yo no sé, quiero saber solamente los casados o casadas, voy a borrar la última palabra, que es la O o la A, y le voy a poner un asterisco. ¿No es cierto? Las palabras que sean casar, a ver si me lo cuenta bien. Y ahí me dice que son 4, a ver. 1, 2, 3, 4, ¿ven? Ahí me contó todas las palabras que contenían la palabra casat, para no escribir casado ni casada, casat, y le puse un asterisco. El asterisco simboliza cualquier letra después o palabra. Casados, casada, casadito, casadón. Bien, todo lo que continúa después de casat, el asterisco lo toma como que es válido. ¿Ya? Ahora, lo mismo acá. Si necesito contar los solteros, igual contar punto sí, ¿no es cierto? El rango de datos. Y como ya aprendí, punto y coma, comillas, del error anterior, voy a escribir solte asterisco. Bueno, asterisco. ¿No es cierto? Cosa que me cuente los solteros y las solteras. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter. Y me dice que son 3, a ver. 1, 2, 3. Perfecto. Y si lo cuento en total, ahí están mis 7 trabajadores, ¿ven? La suma 7. De mis 7 trabajadores. Entonces ustedes se fijan, el contar, de acuerdo como yo lo emplee, yo lo utilizo, yo lo aplique, me puede servir mucho. Me es de gran utilidad porque puedo contar todos mis trabajadores, puedo contar datos específicos de mis trabajadores, puedo contar los hijos que tienen si que tengo la base de datos, puedo contar, por ejemplo, si le estoy comprando zapatos de seguridad, cuántos de mis trabajadores calzan más de 40, cuántos calzan menos de 40, ¿no es cierto? Cuánto personal femenino, cuánto personal masculino tengo en mi base de datos. Bien, para eso me sirve la base, esta función contar, ¿ya? Para saber contar distintos datos de una base de datos, obviamente, o de un rango de datos. Vamos a otro ejercicio. Ya. Fíjense que tengo un listado de datos, que está acá, ¿no es cierto? Campamento, la edad de los niños y la actividad que van a hacer, la actividad deseada por ellos. Voy a borrar esta columna. Ahí. Y que me quede más ajustadito. Entonces, de mi campamento,
Estoy tratando de ajustar un poco más la página para que se vea un poco más ya. De mi campamento tengo varios niños, que en total son uno, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que lata contarlos a todos, ¿no es cierto? Ah, pero lo que puedo hacer también es seleccionarlos. Y al seleccionar todos los datos, automáticamente el Excel me dice que son 21. Y puedo colocar acá cantidad de inscritos 21. Sí, pero la idea es hacerlo con fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, para contar la cantidad de inscritos, puedo contar las edades, que me cuente cuántos datos tengo ingresados en las edades, o que me cuente cuántos datos tengo ingresados en la columna de actividades. ¿Qué me va a hacer la cantidad de inscritos? ¿Pero cuál ocupo? De acuerdo a lo que voy a contar, ¿no es cierto? Puedo contar los números, o puedo hacer un contara y cuento las celdas que tienen algo escrito. Si voy a contar la edad, puedo usar un contar. Y miren la diferencia acá. Voy a hacerlo acá, este va a ser contar y este va a ser contar. Entonces, dijimos que el contar es para los números. Entonces, igual contar, y ahí está, cuenta el número de celdas con un rango que contiene números. Contar esto de acá. Y me dice que la cuenta es 21. Ah, 21 niños. ¿Y cuál es la diferencia con el contara? Veamos a ver el contara. El contar me cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Ah, y las no vacías voy a contar las que tienen. Estas de acá las voy a contar. Y fíjense que automáticamente me da lo mismo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito contar o el dato que voy a contar, es cuál uso. Si uso el contar o el contara. ¿Bien? Entonces, cantidad de niños inscritos igual contar. Y que me cuente la cantidad de niños inscritos, en este caso de acuerdo a las edades. Enter. 21. ¿Ya? Y me da 21 niños. Ahora, cantidad de niños de 8 años. Oh, a ver, 8 años. ¿Cuál puedo usar cantidad de 8? No, este es menor a 10 igual a C. Ah, y si le pongo igual a 8. Veamos. Igual. Contar punto sí. Que este rango, miren lo que estoy haciendo, el rango de datos, punto y coma, comillas, sea igual a 8. Cierro comillas. ¿Funcionará o no? Presiono Enter. Me dice que hay 3 niños que tienen 8 años. A ver, veamos. Tengo 1, 2, 3, 3 nomás. Exacto. Entonces, cantidad de niños con 8 años, simplemente 3. ¿Qué le dije? Que me contara punto sí, sí es igual a 8. Eso es. Que me cuente si el dato es igual a 8. Enter. Por eso me dio 3. Ahora, que me cuente la cantidad de niños menores de 8 años. Uy, menores de 8 años. Menores de 8 años. A ver, igual contar punto sí será, o blanco. Contar punto sí, ¿no es cierto? Que sea menor. A ver, todos estos datos de acá, todas las edades. Este va a ser mi rango de datos, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Punto y coma. Y el criterio va a ser, entre comillas, que sean menores a 8 años. Ah, menores a 8. Cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. A ver, veamos si está bien. Me dice que menores a 8 son 5. A ver, ¿puedo contar el 8? No, porque es menor a 8. No me dice menor o igual a 8. Me dice menores a 8. Por ende, el 8 no lo puedo contar. Acá tengo 1. 1, 2, no. 3, 4 y 5. A ver, 5. Perfecto. Me contó 5. Pero si yo quiero que me cuente cantidad de niños, lo voy a escribir acá. Cantidad de niños menores o iguales a 8 años. ¿Puedo aplicar esta misma función? Sí, puedo aplicar la misma función. ¿Puedo aplicar los mismos parámetros? No. ¿Qué va a cambiar? Miren lo que va a cambiar. Esta la voy a dejar
Ahí para que la vean. Y lo voy a colocar acá. Igual, contar puntos sí. Mi rango va a ser las edades, ¿no es cierto? Ahí. Que sean iguales o menores a 8. Cierro paréntesis. Veamos si funciona. ¿Cuántos deberían ser? Si menor a 8 tengo 5 y niños con 8 años tengo 3, debería ser 8 niños en total. Para ver, me arrojo un error. Oh, me arrojo un error. Está malo. A ver, si son capaces, lo voy a resolver yo, pero si son capaces, a ver, miren en qué me equivoqué al escribir. ¿En qué me habré equivocado? A ver, no es necesario que activen el micrófono, tranquilo. Vean ustedes, ¿en qué me equivoqué? A ver, analicen. Qué bueno que me equivoqué, así se dan cuenta. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué me falta? A ver, ¿tengo rango? Sí. Tengo después que viene el criterio, po. Ah, no, pero viene un punto y coma ahí, po. ¿Qué me faltó? El punto y coma. ¿Ven? Miren, por la tontera que me equivoqué me arrojó un error el Excel. Punto y coma. Y ahora sí pongo el criterio, ¿ven? Y presiono Enter. ¿Por qué me da 0? ¿Habré escrito algo mal? Vamos a invertir, a ver. Ahí sí ven. Miren, solamente, y fue a propósito, yo lo escribí así. Igual menor a 8. Entonces el Excel como que se tupe. Igual menor a 8. 0. No entiendo, me dice. Entonces, no, pero es que sea menor o igual a 8. Ahí sí, y ahí me los cuenta. 8 niños. Voy a borrar acá. Entonces, niños menores de 8 años, 5. Niños con 8 años, 3. Si yo los sumo, son 8. En total, niños que tienen menos o igual a 8 años, son 8. Esa es la diferencia entre decir menores a 8 o menores o igual a 8. Miren la sutil diferencia que hay. Pero si yo estoy comprando para los niños menores de 8 un reloj y para los niños mayores a 8 una calculadora, entonces no puedo aplicar el mismo parámetro. Tengo que decir, de 8 para abajo reloj o de 8 hacia arriba la calculadora. Y ahí está la sutil diferencia, chicos. Bien, que en este caso lo que quiero contar es los que son menores o iguales a 8. Y ahí está. Prosigo. Y aquí ya empezamos a complicarlo un poco a lo mejor. Cantidad de niños que practicarán natación. Pero los que son natación yo los voy a contar. 1, 2, 3, 4. 4 conté. ¿O conté mal? Pucha, contarlos de nuevo. Y si son 1000 registros, 100 registros, no vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Aplico la función. Igual, contar puntos sí de este rango de actividades, punto y coma, que no se me olvide esta vez, punto y coma. El criterio va a ser que sean, y entre comillas, natación. Espero haberlo escrito bien. Natación. Cierro paréntesis y presiono Enter. 5. 5 niños estudian natación. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ¿ven? Pero miren la pillería. Si yo escribí mal natación, y voy a editar esta palabra, y lo coloco sin tilde, ¿me lo sumará o no? No. No me lo suma por la sencilla razón que yo le estoy diciendo que me cuente la palabra natación con acento en la O. Y como esta no tiene acento en la O, no la contó. Entonces es importante realmente la ortografía. Ahí está. Ya me la contó. Ahora, niños que practican tenis. Niños que practican tenis. A ver. Sería igual. Suma. No, da que suma. Contar, perdón, contar. Contar puntos sí. El rango va a ser el mismo rango. Podría dejar el rango absoluto, ¿no? Veámoslo después. Ese rango, punto y coma, el criterio va a ser igual a equitación. Cierro comillas, cierro paréntesis.
Y al presionar Enter, automáticamente me va a contar los niños que hacen. Va, nada que ver equitación, pues tenis, es tenis. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ven? ¿Por qué no me dijeron? Tenis, perdónenme. Tenis, ahí sí, estoy contando los tenis, leí abajo, tenis. Ya, entonces me va a contar los niños que en la actividad deseada es tenis. 10 niños quieren tenis. Oye, 5 quieren natación y 10 tenis. Estamos hablando de las Condes, parece acá. Bien, entonces necesito para tenis necesito 2 monitores. Pero para equitación voy a necesitar varios monitores. O sea, para tenis voy a necesitar varios monitores y para natación solamente 2. Por la cantidad de niños que hacen ese deporte. Ya. Lo voy a complicar un pelín nomás. Un poquito lo voy a complicar nomás. Miren. Puedo hacer una referencia absoluta. Cosa de yo simplemente deslizar este valor hacia acá. Y que me cuente. Porque igual me dio 10. ¿Lo puedo hacer? Sí. Pero miren la complejidad. Me voy a ubicar dentro de la fórmula. Y le voy a decir que el rango va a ser absoluto. Y fíjense que estoy seleccionando de donde inician mis datos a donde terminan. Los dejo de valor absoluto, los dos. Y presiono Enter. Y lo voy a deslizar, a ver. Y me cambió los datos. No, mira, ahí sigue marcado, ¿ven? Sigue el mismo rango de datos. Perfecto. Pero ¿qué tengo que cambiar? Ya no tengo que escribir tenis. Ahora escribo equitación. Equitación. Y ahora sí presiono Enter. Y me dio los 6, ¿ven? Y esto ya es el colmo de hacer el Excel más práctico todavía, ¿ven? ¿Se dan cuenta? No tuve que escribir el igual, contar, punto sí, paréntesis, seleccionar el rango completo y escribir igual tanto. Solamente escribo, en este caso, en la equitación. ¿Cómo lo hice? Voy a deshacer, voy a borrar. Ahí está, ¿no es cierto? Estábamos acá. ¿Cómo lo hice? Como yo sé que abajo igual tengo que usar la función contar.si y tengo que usar el mismo rango de datos, lo que voy a hacer es este rango de datos dejarlo absoluto. Clic con el F4, selecciono este otro valor, o esta otra celda, perdón, la C3, y también le aprieto el F4 para que absoluta. Y ahora sí, presiono Enter, me arroja el mismo valor porque son 10 niños los que quieren hacer tenis, y al deslizarla y entrar a la fórmula con doble clic, ¿no es cierto? O con la tecla F2, me cuenta de nuevo el mismo rango de datos, ahí está el rango, ¿no es cierto? Pero me sigue contando la palabra tenis. Entonces, ¿qué hago? Cambio. Ya no es tenis, es equitación. Y presiono Enter. Y miren lo que va a pasar. A propósito, por si acaso, para que no digan que me equivoqué, miren. Me arrojó un error. Hay un problema con tu fórmula. ¿Cuál es el error? A ver. Analícelo, véanlo. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué me falta? A ver, ¿tengo el rango de datos? Sí. ¿Tengo el punto y coma? Sí. Abro comillas, escribo equitación y... Ah, no cerré comillas. Miren. No cerré comillas. Ahí sí. Si ustedes se fijan, a veces uno se puede complicar enormemente. Y me ha pasado con mis compañeros de trabajo que me dicen, no, no me sale, está mala. ¿Ya? Y ahí voy yo, súper abelino, a ayudarles con la fórmula de Excel. Y a veces tan simple como un punto y coma, o tan simple como una comilla, o tan simple que están sumando un valor que no corresponde porque se equivocaron en hacer clic. ¿Ya? Y no se requiere años de estudio, sino simplemente ser observador, darse cuenta de lo que uno está haciendo y escribiendo. Ir paso a paso, no apurarse ni desesperarse. Ya, ahora sí. Si presiono Enter, me va a contar que son 6 niños en equitación. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 de equitación, ¿ven? Y ustedes se fijan, usé un contar.si, otro contar.si, pero en este caso con la edad. Y acá hice lo mismo, contar.si, pero le puse el signo igual, para que me cuenten también los de esa edad. Que me contara cuántos son de natación, que me cuente cuántos son de tenis y cuántos son de equitación. Practicando, obviamente, les va a salir más fácil, no se van a enredar. Y ahora me dice, mayor edad registrada. Pero eso no es de contar. No, no es de contar. ¿Se acuerda cuál que estábamos usando? El igual. Eso, Mac. Esto igual que programa de televisión de Dora el Explorador.
calculadora, así como que me respondieran. Abro paréntesis, Mac, mayor edad registrada, Mac, el valor máximo, a ver, voy a seleccionar obviamente todo mi rango de datos, no voy a cerrar paréntesis, voy a apretar enter al tiro, a ver, ¡pum! Ah, la mayor edad registrada son 12 años. Es decir, los niños más grandes que tengo yo son hasta 12. Exacto, no tengo nadie mayor a 12. Entonces, trabajo con niños de hasta 12 años en mi campamento. ¿Y cuál es el niño menor que tengo? A ver, igual. Para saber el valor menor, no es igual men por si acaso. Es igual min. Min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Claro, obviamente va a tomar solamente los números. Min, abro paréntesis, ¿no es cierto? O le hago doble clic a la función que abres ahí, min, y selecciono el rango de edades. Y ahí está el rango de edades. Y obviamente cierro paréntesis, presiono enter, y la edad mínima es 5 años. Eso quiere decir que voy a trabajar niños de 5 a 12 años de edad. ¿Ven? Y no tuve que estar buscando, pucha, ¿cuál es el niño menor? Uno de 9, tengo uno de 7, ese es el menor parece. A ver, no, tengo uno de 5, a ver, hay uno más chico, no, aquí hay uno de 5, ya, no, el menor es el 5. Entonces no tengo que hacer todo ese ejercicio en la cantidad de datos que pueda tener, que pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. Simplemente aplico el min y para saber la edad mayor, el mac, máxima, mínima. Bien. Promedio de edades. ¿Cuál es el promedio de edad con lo que estoy trabajando? A ver. Igual, promedio. Y ahí está. Devuelve el promedio, una media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números. Y no alcanzo lo que dice. ¿Ya? Promedio. Promedio. ¿El promedio de qué de datos? De todo este rango de datos que está acá. A ver. ¿Cuál va a ser el promedio? El promedio de edad es 9, lo quito en decimal, 9,4. Es el promedio de edad que tengo. Es decir, la media de edad que tengo, 9 años. ¿Mm? ¿Y ustedes se fijan? En este caso, a pesar de que los datos que me pedía podía estar contándolos uno por uno, fue tan simple como aplicar los contar.si, vas a ver la edad mayor, la función mac, vas a ver la edad menor, un mínimo, y vas a ver el promedio de edad, el promedio, ¿no es cierto?